Muy buenos días y bienvenidos a un Café con CEOs, el programa donde justamente nos reunimos con CEOs de empresas o autónomos que, bueno, para aprender un poco de sus experiencias, sus errores, sus aprendizajes y sus éxitos. Hoy tenemos un tema muy interesante del que hablar y es el tema de la gestión emocional en los equipos, en las empresas. Y para ello tenemos a una persona experta en la materia, Rocío Vinceiro. Ella es formadora en gestión emocional y mindfulness en equipos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí. Y, y bueno, y bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme. Así que estoy segura de que va a ser interesante. Seguro que sí. Me interesa muchísimo este tema porque cuando hablamos de gestión emocional en la empresa, mucha gente todavía lo ve como algo, como te digo, como algo blandito, algo o que se le da poca importancia, ¿no? Todavía sigue siendo así, ¿no? Sí es verdad, Juan Carlos, que cada vez más está teniendo un peso más importante en las políticas de recursos humanos y en formación. Por ejemplo, en Estados Unidos aquí sí que nos llevan muchísima ventaja porque llevan ya más de 40 años introduciendo la gestión emocional en las empresas. Aquí pues vamos un poquito más agazapados, pero sí que va teniendo cada vez más importancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre se ha visto como el tema emocional como algo totalmente separado de la empresa. Y hay que tener en cuenta que las empresas, por muy tecnológicas que sean, porque yo trabajo mucho aquí en Málaga, yo estoy en Málaga y el sector tecnológico es bastante fuerte, aunque sea una empresa tecnológica, el componente humano es innegable. Hay Mm. equipos, hay trabajadores, hay coordinadores, hay CEOs. Entonces, la parte emocional no se puede separar de la parte más técnica de la persona. Entonces, Claro. cada vez se van viendo más el impacto que tiene una mala regulación emocional en un equipo. Yo cuando hablo estos temas con los CEOs y con los responsables de recursos humanos, ellos normalmente sí lo tienen más claro. Yo les pregunto cuánto les cuesta que, por ejemplo, dos coordinadores tengan una mala relación Ujú. o que se introduzca un tema tecnológico sin haber preparado al equipo de la incertidumbre que le va a ocasionar ese cambio. Entonces, son cosas totalmente relacionadas con el núcleo duro de la empresa. Claro, porque esto no solo estamos hablando de bajas laborales por estrés o lo que sea, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de baja productividad. Hay un montón de efectos eh, negativos que imagino que el no tener esa gestión dentro de la empresa pues, puede provocar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos o lo que más a menudo ves en las empresas en este sentido, los efectos negativos? Mira, ten en cuenta que la gestión emocional es la base de muchas competencias profesionales, ¿no? Bueno, ahí tendríamos para mucho, Claro. pero ahí está tanto lo que es la regulación emocional, que la regulación emocional está muy vinculada a el enfado, el cabreo, la ira. Entonces ahí, por ejemplo, una mala regulación influye en la gestión de conflictos. Ujú. Un líder o un mando intermedio tiene que tener una buena capacidad y unas buenas herramientas de gestión emocional para lidiar con su equipo, porque todos sabemos lo que es trabajar con personas y hay fricciones y tensiones que surgen por la propia naturaleza del trabajo. Entonces, Claro. por ejemplo, ese es un impacto muy, muy visual, se ve muy pronto el tema de la gestión de conflictos. Después también yo trabajo mucho lo que es la incertidumbre, porque estamos en un momento donde con el tema de las nuevas tecnologías, la IA, el mercado laboral va a una velocidad vertiginosa. Entonces eso nos crea resistencia. La resistencia en los equipos, la base es el miedo. Ujú. Entonces lo bueno es que eso se trabaja, ¿vale? Claro. Es algo que es totalmente entrenable. Fíjate, no lo tenía todavía eso como pregunta, pero ahora que sacaste el tema, porque ayer leí un artículo de The Economist
en el Ujú, que avecinan un problema laboral muy gordo con esto que estamos comentando, ¿no? La sustitución por inteligencia artificial de claro. muchos de los empleos que existen en la actualidad, ¿no? Entonces, ese miedo que nombrabas ahora está ahí y cada día es más evidente, ¿no? Claro, yo entiendo la inteligencia humana como la capacidad de adaptación. Para mí eso es la inteligencia del ser humano. Entonces, si nos ha tocado vivir en esta situación, en esta realidad, donde se mezcla mucho lo tecnológico con lo palpable, ya ves una foto y no sabes si es real o no, ¿vale? Pues el adaptarnos a esto, porque es algo que no podemos parar. Quiero decir, la Ujú, tecnología ahora mismo no podemos frenarla. Entonces, el saber utilizarla, ¿vale? El saber utilizarla en beneficio tanto de la empresa como de las personas es un aspecto fundamental. Y aquí la gestión emocional yo creo que va a ser una, una punta de lanza muy importante para las empresas, porque en realidad cuando hay tanta tecnología ujú, y se va a extender a las empresas, al final el punto diferenciador va a ser lo humano. claro. Sí, muchas Entonces, veces se oye también decir eso de, oye, no es que la IA te va a sustituir, pero es verdad que tienes que adaptarte y tienes que aprender a usar, como cuando hace muchos años pasaste de una máquina de escribir a un ordenador o de no tener internet a tener internet, pues tendrás que aprender a usar esa tecnología también si quieres seguir formando parte del mercado laboral, ¿no? Hay que eh, adaptarse, ¿no? totalmente. Y yo, por ejemplo, en la formación, yo personalmente prefiero la formación presencial, ¿vale? Porque para trabajar la gestión emocional yo me desplazo y no tengo inconveniente. Em, pero sí que es verdad que la IA la estoy utilizando en muchas tareas de mi día a día y me hace ser muchísimo más productiva. Sin Sí, embargo, luego tengo esto que estamos teniendo tú y yo ahora, que es en la distancia, pero sigue siendo personal y humano. claro. Sí, sí, claro. Entonces, es adaptarlo. Perfecto. Y un poco, ¿qué fue lo que empezaste a ver en equipos y organizaciones que te hizo especializarte? Cuéntame un poco cómo llegaste a esta actividad que ejerces a día de hoy. Vale. Yo quiero comentar que yo llevo más de 15 años en la formación en empresa y en Ujú, personas desempleadas o para mejorar la empleabilidad, pero hace como 7 años, 7 u 8 años, tuve una experiencia personal muy dura, muy ujú, difícil. Y entonces, en ese momento, el tener yo herramientas de gestión emocional me hizo ser capaz de llevar esa situación de la mejor forma posible e incluso mantener mi actividad laboral. Tuve que readaptarme totalmente, ¿vale? Entonces, cuando pasó esa situación tan difícil personal por la que pasé, ya no concebía la formación de la misma forma. claro. Entonces ya lo que quise es volcar esas herramientas que yo utilizaba más para mi vida personal, le di la utilidad real en la empresa. Ujú, Entonces el gestionar el estrés es algo que yo lo enseño en empresas, pero luego la persona se lo lleva a su casa. claro. Entonces no se puede separar. Entonces yo empecé con la gestión emocional un poco por ahí. Y también porque a raíz de esta situación me di cuenta por mi entorno que habían profesionales, pues abogadas o abogados o economistas que eran súper profesionales, con un estatus a lo mejor muy alto y tenían un revés personal o un conflicto más emocional y eso le llevaba a una baja por depresión, a temas ya más difíciles como son el tema del suicidio, ya cosas muy gordas, ¿vale? Sería. Ujú. Entonces, como no se puede separar una cosa de la otra, ya empecé totalmente a enfocarlo a empresa. ¿Y cómo se gestiona, cómo es la diferencia? Porque hablamos antes de departamentos de recursos humanos, las grandes empresas sí tienen esos departamentos, pero la pequeña pyme normalmente no. ¿Cómo se gestiona eso en una empresa grande o en una empresa pequeña o se gestiona igual?
Mira, las empresas grandes, por ejemplo, como tienen, yo trabajo mucho con formación para empresas y tú sabes que las empresas pues cuentan con un crédito para formación, Ujú. ¿vale? Que eso sí quiero dejarle claro a los CEOs que nos escuchen, que ese crédito es una inversión. Muchas veces se Totalmente. ve como, es que es una Como inversión se ve como un gasto, sí, sí. como un gasto y además es algo que ya tiene la empresa, no es un gasto añadido, sino que ya tiene la empresa y que bien enfocado impacta directamente en los resultados. Entonces yo normalmente trabajo cuando son empresas grandes, que he tenido empresas de hasta 2.000 trabajadores, me desplazo directamente a la empresa y muchas veces trabajo con los coordinadores de los equipos y así el impacto es mucho más fuerte. Yo trabajo con el mando intermedio, le doy herramientas para la gestión emocional y ellos lo trasladan a sus equipos. Ujú. Ese es un trabajo que me encanta y es muy potente. Y luego cuando son empresas pequeñas, pues lo que hacemos es que reunimos a varias empresas y lo que se hacen son formaciones, pues ya hace bleeding and learning, que se llama, que son mixtas pues puede llevar una parte de formación online, que yo no me niego totalmente a la formación online, aunque me gusta más la presencial, pero lleva una parte online y otra parte que puede ser bien en directo, síncrona o bien con desplazamiento. Y Vale. entonces se trabaja, pero se trabaja directamente con el perfil del trabajador. Es decir, la gestión emocional yo la adapto a las competencias profesionales de cada sector. Claro, porque imagino que depende de los sectores, variará mucho. Claro. Vamos a justamente eso, al día a día. ¿Qué casos son los más frecuentes que te sueles encontrar? Los casos más frecuentes, yo diría que son dos. Uno suelen ser el tema de comunicación y gestión de equipos, Ujú, ¿vale? Que ahí va, normalmente surge porque hay conflicto y entonces pues la empresa dice, mira, tengo este conflicto o hay dos coordinadores que no se llevan bien, esto luego el trabajo no sale, no hay buena comunicación. Entonces ese es muy, porque además ese el CEO lo ve muy rápido, o sea, ese es muy sí. claro, ¿vale? Y luego también desgraciadamente el tema del estrés. Es decir, el estrés ahora mismo en España somos el primer país de la Unión Europea en tomar tanto medicación para dormir, tomamos muchísimo antidepresivo y yo, aunque explico muy claro que yo no soy psicóloga, yo soy pedagoga, Ujú, tengo, sí tengo formación en psicología aparte, pero no soy psicóloga y yo no hago tratamiento psicológico. Yo enseño herramientas de gestión emocional, ¿vale? ujú. Porque todo en la vida no se puede medicalizar. Claro. Hay problemas, hay veces que pues tú sí necesitas ir a terapia, pero otras veces lo que tienes que hacerte es responsable de gestionar tu persona, ¿no? Tus emociones. Aunque supongo que ahí, en el caso del tema de la psicología, supongo que hay momentos ahí en los que casi que podrían solaparse un poco, ¿no? Que quiero decir. No Ah, porque no. Va. yo tengo muy claro lo que yo realizo. Es decir, lo que yo realizo es, si tú tienes un problema porque con la ira es una emoción fuerte que nos da Ujú, mucha energía, y bien canalizada es muy potente. Entonces, si tú tienes un conflicto en tu equipo, ahí hay una mala regulación emocional. Es decir, el coordinador o el jefe o el mando intermedio lo que está haciendo es que se cabrea, permíteme la expresión, se ujú. cabrea y entonces en lugar de responder de una forma adecuada, está reaccionando. Claro. Entonces ahí se le dan herramientas para que esa persona regule esa emoción y sea capaz de mantenerse en su espacio, en su centro, y luego de una respuesta adecuada. Que la respuesta puede ser muy tajante, puede ser muy directa, pero ya no te la digo desde el enfado, te la estoy diciendo
desde otro nivel. Entonces, ese es un cambio brutal en los equipos cuando lo incorporan. Claro. Y en cuanto a los SEOs, antes me dijiste que el SEO detecta normalmente problemas en el equipo y sobre todo en comunicación y demás rápido, pero cuando le afecta a él mismo el estrés, cuando un SEO está en una presión constante o presión comercial o fiscal o la que sea, eh, porque detectarse a sí mismo es más complicado, quiero decir. No sé si he hecho bien Sí, la pregunta, pero no sé si me entiendo. es muy difícil porque es el ratoncillo que está en la rueda. Exacto. Entonces, está tan metido en su rutina que le es difícil saber identificar que tiene estrés, porque ha normalizado el estrés, es una respuesta adaptativa del cuerpo que es natural. Incluso bien llevado nos hace ser más productivos, Ujú. ¿vale? Tú tienes un pico de trabajo, te estresa y eres capaz de trabajar al 200%. Claro. ¿Vale? Y eso está bien, porque tienes un pico de trabajo. Pero si tú mantienes ese pico de estrés durante mucho tiempo, como le pasa a un CEO, Ujú. que está constantemente arriba, llega un momento en que el cuerpo se satura, el cuerpo Claro. y la mente. Y entonces, pues por ejemplo, eh, em, hay síntomas como pueden ser dolores de cabeza, dolores musculares, pueden ser insomnio, puede ser rigidez en el cuerpo, ¿vale? Ya luego hay otro tipo de síntomas con el estrés, si son más elevados, como puede ser, por ejemplo, problemas con la alimentación, por exceso o por defecto. El estrés te puede provocar caída de pelo, problemas en la piel, quiero decir, hay muchos síntomas que son físicos y luego hay síntomas que son cognitivos, que son pensamientos en bucle, preocupación constante, ¿vale? Claro, Eh, y esto afecta su capacidad también de decisión, de análisis, todo, claro. Totalmente, porque cuando la mente entra en un estado de estrés, tú le estás dando el mensaje inconsciente a tu cuerpo y a tu mente de que tiene que estar en alerta. Ujú. Entonces ahí te sube el cortisol, desgraciadamente tan famoso cortisol, y entonces tú vas en alerta. Cuando tu cerebro funciona en alerta, tú no piensas desde la lógica, tú piensas desde la supervivencia. Y entonces ahí tu capacidad de decisión se merma. Claro, Entonces hay veces que sí que hay que decidir muy rápido, pero otras veces ese estrés lo que hace es que tomemos decisiones precipitadas, claro. Sí, ¿vale? claro, más impulsivas y no tanto estratégicas, ¿no? Que es como quizás debería ser, ¿no? Y bien analizadas, ¿no? Y perdóname que te comente, pero que no se me olvide que el CEO, además de sufrirlo en su empresa, también lo sufre como persona. Claro. Es Y decir, su que ese familia. estrés, eso es, que está viviendo en la empresa, luego llega a su casa y la traslada, Ujú. ¿vale? Y Claro, también a su equipo también se lo traslada, porque el CEO es el termostato de su empresa. claro, Cuando puedo hablar, hay veces que me contratan directamente recursos humanos, pero yo siempre que puedo me gusta tener una conversación, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, con la persona responsable para explicarle claro. esto mismo. Porque muchas Pero, veces es complicado, ¿eh? Yo lo entiendo que es complicado, pero claro, pero sin embargo es algo que tiene que estar toda la empresa en la misma sintonía, ¿no? El SEO, los mandos intermedios. Cuando hay mandos intermedios o el SEO que ven una situación o no la ven, unos sí la ven, otros no la ven, también eso en sí también es un conflicto y afecta a la hora de trabajar el problema, ¿no? totalmente, pero yo siempre digo que hay que ir paso a paso. Entonces, si nosotros dos tenemos un conflicto, Ujú. si ya uno de los dos tiene herramientas de gestión emocional y de regulación, el conflicto va a ser menor, porque Claro, ya hay uno que regula al otro.
el problema muchas veces está en cuando no nos regulamos ninguno de los dos. Claro. Entonces estalla la bomba. Entonces ya ahí son conflictos más difíciles. Pero una vez que tú regulas, además es muy interesante porque em, para mí es muy satisfactorio cuando voy a una empresa, trabajo con un equipo, se le da herramientas, eso funciona, me llaman al año siguiente y se amplía a otro equipo, Vale, porque las personas aprendemos por el ejemplo también. claro, Si tú ves que a alguien le funciona algo, tú dices, ay, pues mira, yo eso lo quiero para mí. Entonces eso claro. es interesante también. Vale. Muchas veces te habrás encontrado también en plan, esto lo arreglamos con una charla motivacional o algo así. Creen a lo mejor que es más simple de resolver de lo que realmente luego es, ¿no? Mira, yo llevo más de 15 años dando formación, ¿vale? Para mí, la formación, si no tiene impacto, no es formación. Es decir, si no hay una transformación, eh, una vez que ha realizado esa persona la formación en su Ujú, puesto de trabajo y hay una transformación y una mejora, ahí no ha habido formación. Yo claro. no doy charlas de motivación para motivar a una persona que eso le va a durar 2 días. Yo lo que enseño son herramientas porque la motivación es una gestión emocional. El saber tú automotivarte a ti mismo y motivar a tu equipo. Ujú, Entonces, yo lo que enseño son herramientas para que tú encuentres tu motivación claro. y para que sepa facilitar a tu equipo que esté motivado. Porque eso es algo que cuando tú lo aprendes, lo aplicas y entonces tiene un impacto en la empresa. Ujú, Es algo que tiene una continuidad. Si yo voy a una empresa y doy una charla de motivación y motivo a la gente y luego me voy, eso tiene una trascendencia muy corta, a corto plazo, claro. muy corto. Entonces, lo interesante es trabajar con las personas para que ellos aprendan. Y una vez Claro, que lo aprenden, ya eso lo llevan pues como una competencia, porque la gestión emocional es una competencia profesional, claro. ¿vale? Imagino que ahora tu respuesta va a ser depende, pero porque imagino que hay muchos procesos y serán complejos, pero ¿cuánto tiempo hay que dedicarle, por ejemplo, para resolver un conflicto de media en una empresa a un equipo porque hay problemas de comunicación o... Mm, yo me adapto a lo que la empresa puede, porque muchas veces por tema de tiempo, que suele ser, imagínate, ¿no? Pues hay supervisores que si salen de su puesto de trabajo, eso se queda sin hacer. Entonces, Ujú, ese es el mayor problema que me encuentro cuando hablo con un CEO, claro, ¿no? Que me dice, ¿cómo te doy a mi encargado y dejo el... ¿Vale? claro, Entonces, yo, para que tenga un impacto, hago programas de unas 20 horas. vale. Por debajo de 20 horas es difícil porque ten en cuenta que yo te explico una herramienta y ahora vemos tu día a día en el trabajo y cómo tú la tienes que implementar en el trabajo Ujú, para que sea efectivo. Eso para mí es lo ideal. Yo con 20 horas con un profesional trabajo muy bien. A partir de ahí para arriba, maravilloso. Si son menos, pues no digo que no, porque siempre algo que se haga va a ser mejor que no hacerlo. efectivamente, mejor algo que nada, pero bueno, Eso es. Y muchas personas, muchas veces, muchas empresas me llaman para una píldora formativa, ¿vale? Se hace en una sesión, una mañana, una tarde. El equipo conoce algunas herramientas, van conociendo esas herramientas, se van familiarizando sí. y luego se hace un programa más personalizado e individualizado. Normalmente trabajo así. ¿Vale? Y luego el después, ¿cuánto tardan en verse los efectos positivos, en teoría, después de intervenir en una empresa en este sentido? Eh, yo hay veces, siempre que puedo, paso un cuestionario de impacto.
¿vale? Paso una herramienta para evaluar ese impacto. Y normalmente cuando son programas de unas 20 horas, lo que es la regulación emocional, la mayor parte de las personas ya aplican esas herramientas que yo le he dado, la aplican en su día a día, ¿vale? Para mí, el mayor índice de que eso funciona es que las empresas me vuelven a llamar para que amplíe y profundice en las herramientas que le he dado. ¿Vale? Ujú. Porque la regulación emocional, yo digo que esto es como, imagínate a alguien que le gusta ir a correr, ¿no? Que le gusta ir a correr. No es lo Sí, mismo hacerte una carrera con un amigo o con una amiga de 10 kilómetros que apuntarte a media maratón o que hacer una maratón completa. claro, Entonces, si tú eres la coordinadora de un equipo con 5 personas, pues a lo mejor con un programa más pequeñito, pues vas a ver el impacto. Pero si tú eres un CEO o, o un líder de una empresa y ahí hay un trabajo más profundo. Pero lo claro. importante siempre digo que es empezar. Sí, sí, por supuesto. Siempre no hacer nada no te lleva a ningún lado, Siempre efectivamente. empezar, sí. Un SEO que nos esté escuchando, por ejemplo, ¿qué tres cosas puede hacer a partir de mañana, no, a partir del lunes, cuando detecta, aparte de llamarte, por supuesto, pero ¿qué cosas puede empezar a hacer desde el lunes? Si sabe que que el personal a lo mejor está desmotivado, o sea, ¿cómo indagar un poco hasta saber qué problema hay y después afrontarlo? O sea, Mira, yo te diría, aprovechando el título del programa que tú haces, que es un café con un CEOs, café. ¿vale? Pues yo le diría a ese CEO que nos escucha que se tome un café con algún trabajador o trabajadora de su empresa, con un coordinador, con un supervisor, y que en ese ambiente informal, ¿vale? Que mantenga una mentalidad un poquito abierta y que le pregunte qué es lo que ve, qué problemas ve, qué inconvenientes se está encontrando, qué es lo que le hace más difícil su día a día, pero desde un acercamiento, porque esto es regulación emocional. Ujú, Si tú, imagínate un niño, si sabe que ha hecho algo malo y viene su padre o su madre y le dice, ¿pero qué has hecho? Se pone a la defensiva y no dice nada. Cuando creamos el espacio de confianza, se abre, la persona se abre. Entonces, el tomarte un café y preguntar para ver cuál es el problema, ¿vale? Normalmente sale, las personas están deseosas de poder, de que la empresa vaya bien, de que su trabajo mejore, claro. Fíjate ¿vale? que algo tan sencillo y no siempre se hace. ¿Por qué crees que esto no se hace? ¿Por qué no es así? Porque vamos en un piloto automático muy fuerte y vamos con objetivo, objetivo, objetivo. Y tenemos que llegar a 10.000 llamadas en el contact center, por ejemplo, que es el último trabajo que he hecho, y hablaba con el director y me decía, Rocío, es que vamos, vamos. Y es así, porque el ritmo de la empresa es rápido, hay que entenderlo. Pero el pararte es afilar el hacha. Ujú, El pararte es afilar el hacha para luego cortar más rápido. Es claro, decir, el pararte ese ratito, esa media hora o 40 minutos con tu trabajador, con tu trabajadora, te va a dar una información que vale oro. Y luego, cuando habla conmigo esa persona, ¿vale? Pues me puede decir, mira, pues tenemos este problema, este, y yo ya por el tipo de problema, pues puedo saber si es comunicación, si es reactividad de las personas, si es miedo a la incertidumbre, si es resistencia, ya se va viendo por dónde apunta claro. cada problema. Fíjate, hablando contigo, recuerdo expresiones en mi trayectoria laboral, ¿no? Cosas como aquí se viene llorado de casa, o no me des problemas, dame soluciones, o busca de la vida, o cosas que tú dices, jolín, si al final.
Vale, es interesante lo que has dicho. Es diferente. A mí dame soluciones y no problemas, que yo soy muy de esa mentalidad de ser proactivo. A mí dame soluciones y no problemas, ¿vale? Eso sí. Sin embargo, la otra que has dicho, que es aquí se viene llorado de casa, esa es lapidaria, Claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un trabajador o un coordinador que es muy fiel a la empresa, que hace muy bien su trabajo, que es muy competente y a lo mejor esta persona se está separando o tiene un hijo con una enfermedad difícil o ha fallecido alguien importante y en un momento que puede ser un día, una semana, esa persona no es un robot, afortunadamente. ¿Vale? Entonces, el dar espacio a eso lo que hace es que nos traemos al trabajador a la empresa, lo vinculamos a la empresa y su compromiso va a ser muchísimo más fuerte. Sí, sí, totalmente. Es Claro, que luego la empresa quiere compromiso del trabajador, pero el compromiso tiene que ser mutuo. claro. Yo no puedo pedir compromiso al trabajador si yo no estoy comprometido con el trabajador. Entonces, ya si tú a esa persona le das el espacio, lo normal es que esa persona luego se vuelque con la empresa, porque se va a ver muy respaldado y va a Sí, sí. decir, se me aprecia, se me valora, se me da espacio como persona. De hecho, pasa mucho, ¿no? Que muchos profesionales abandonan una empresa no por el dinero, a lo mejor están bien pagados, pero porque el ambiente o la presión o las consecuencias personales que ese trabajo ¿no? Y al final abandonan porque no pueden sostener emocionalmente esa situación. Eso, desgraciadamente, ahora se está viendo mucho, que el tema de la rotación, hay muchísima rotación en las empresas, ¿No? Ujú, es porque verdad. ya el trabajador, la trabajadora no busca lo mismo en la empresa, busca mucho más. Ujú, Entonces, este tipo yo siempre digo que la misión, visión y valores que lo hacen todos los CEO, ujú. que lo hacemos, Con un ¿vale? manual, sí. Eso es de manual, es lo primero que tú haces cuando montas tu negocio o tu idea de los valores, hay que vivirlos en la empresa. Y esa es la forma en que tú conectas con tus trabajadores y los haces partícipes de la empresa. Y eso no es monetario. Mm, Los valores, el encontrar personas que tengan los mismos valores que tú quieres en tu empresa, esa es una de las mayores motivaciones que puedes tener. Mira, claro. te voy a poner un ejemplo. Sí. Aquí en Málaga tenemos una asociación que se dedica al tema de personas con cáncer que están ya en una situación ya de cuidados paliativos y tienen tiendas solidarias. Y en las tiendas solidarias trabajan personas mm, sin remuneración. Y si tú escuchas a esas personas hablar de la asociación, la venden de una manera, Claro. pues, ¿qué hay ahí? Ahí hay un vínculo, ahí hay unos valores compartidos. Sí, sí, Pues sí. si el empresario, el CEO, es capaz de ver la importancia, el impacto que tiene el traerte esos valores y hacerlos palpables, el valor no puede ser algo pintado en la pared de tu empresa, tiene que ser algo tangible, Mm, algo que se note, que se viva. Y eso se trabaja, por ejemplo, en gestión emocional, claro. ¿vale? Yo lo tengo clarísimo, los beneficios, pero ¿qué le diríamos hoy, por ejemplo, a un CEO que sigue pensando que esto no es una prioridad, que no es prioritario? Pues que le está costando el dinero. ¿Verdad? Yo le hablaría así de claro, porque ya yo siempre lo digo, ¿no? A mí me interesa que la persona esté bien y que el trabajador rinda, ¿vale? Esa es mi doble finalidad. Yo busco que el trabajador mejore sus competencias profesionales y también que la persona al regularse va a estar mejor, va a estar más feliz, va a estar más contento. Entonces le diría que le está costando el dinero, que un trabajador en una empresa tecnológica que tiene que soportar cambios constantes, si hay Ujú, resistencia, le está costando el dinero.
Si una persona, un trabajador que se dedica a la atención al cliente, no tiene una empatía bien trabajada, unas habilidades sociales y una capacidad de aguantar una queja y darle solución a ese cliente, le está costando el dinero, Claro. porque no le va a hablar bien, va a perder el cliente. Cuando perdemos un cliente sabemos que nos cuesta muchísimo recuperarlo, ¿vale? O luego con el tema de las reseñas u opiniones. Es decir, la gestión emocional, aunque se llaman habilidades blandas, tiene un impacto total en las competencias profesionales, ¿vale? Ahora estoy recordando muchos casos de, sobre todo en atención al cliente, ¿no? Que es verdad que a veces, pues, hay clientes y clientes, también hay que decirlo, pero es verdad que es duro estar en la trinchera, soportando a lo mejor quejas, ¿no? Diariamente, ¿no? Es difícil de gestionar. Totalmente. El cliente no siempre lleva la razón, en mi opinión. Sí es verdad que siempre hay que darle una atención profesional, Ujú. ¿vale? Pero en ese sentido, el trabajar con la persona, esa competencia emocional, para que sepa mantenerse siempre, aunque esa persona esté una queja, una reclamación. Por ejemplo, otro caso que se me viene a la mente en las empresas. Con el tema de las tecnologías, hay perfiles técnicos muy profesionales, con una Ujú. alta especialización. Sin embargo, cuando tienen que dar a conocer su proyecto delante de inversores o delante de otras personas, no saben comunicar bien. No tienen Claro. esas habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque han estado muy especializados en otras cosas y no se puede ser perfecto en todo. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces eso también se trabaja. ¿Vale? Claro. Es decir, yo le diría al CEO que está totalmente vinculado al impacto y a los resultados. Es la base, es la base. Te quería preguntar, ¿cómo afecta el teletrabajo al estrés o al bienestar del empleado? ¿Es más productivo? ¿Es menos productivo? Vale. Con el auge que ha habido estos últimos años del tema del teletrabajo, ¿cómo ha afectado esto a la productividad de las empresas y al bienestar de los empleados? Yo pienso personalmente que el teletrabajo tiene muchos beneficios para la empresa y para el trabajador, pero hay que llevar unas ideas claves muy importantes. Por ejemplo, la vinculación con el trabajador. Quiero decir, lo que hablábamos del compromiso. Cuando el trabajador trabaja en su casa y no tiene que desplazarse a la empresa, ¿vale? Muchas veces ese compromiso con la empresa como que está más diluido, Ujú. ¿vale? Entonces hay que saber llevar acciones y políticas para que ese trabajador se sienta arropado por una empresa. Porque si no, mañana le va a venir cualquier otra oferta o cualquier otra situación y se nos va. ¿Qué es lo que pasa con los perfiles tecnológicos? Que tienen una rotación muy alta, ¿vale? Ujú. Eso por un lado. Y luego también hay que trabajar mucho lo que es la desconexión digital. Es decir, si se hace teletrabajo, muchas veces no desconectamos bien. Entonces eso también lo he trabajado mucho en empresas, sobre todo aquí en Málaga, sector tecnológico, de lo que es bienestar emocional y desconexión digital. Mm. Sí, ¿Vale? porque por la comodidad de estar en casa normalmente y al final acabas echando más horas de las que Claro, realmente son. Eso pasa claro. mucho. Bueno, y la pregunta del millón, ¿se puede tener un equipo top sin trabajar la gestión emocional? No. No. Quiero decir, em, dime alguna, algún perfil profesional donde no influya o sea, donde la persona no ponga. Imagínate, en un taller mecánico, ¿vale? Que tú dices, Sí. ahí no hace falta tema de gestión emocional. Vale, si el jefe del taller es una persona que no regula emocionalmente, va a mermar la capacidad de su equipo, va a tener un mal ambiente y un mal clima
y al final va a tener una alta rotación. claro. ¿Vale? Hay un libro de Daniel Goleman, que es el mayor, digamos, referente en gestión emocional y sobre todo él habla mucho de gestión emocional aplicada a la empresa, que él dice que la gestión emocional es la diferencia que hace de un trabajador medio a un trabajador estrella. Es Ujú, decir, tú sí que puedes trabajar, por ejemplo, y no tener una gestión emocional muy alta, pero no vas a llegar nunca a ser eso que has dicho de top, por ejemplo. vale, ok, En la hostelería siempre se ha dicho, es que un camarero o una camarera no tiene que ser simpático. Bueno, tú dirás como cliente si tú prefieres una persona que te atienda con amabilidad, con orientación al servicio, ujú, ¿vale? A una persona que sea muy serio, que sea cortante, que a lo mejor sea un poco borde, pues a lo mejor está buenísima la comida, pero tú dices, mira, es que yo aquí no vengo más. claro, Y esa persona a lo mejor la parte técnica de su trabajo sí la sabe hacer, ¿eh? mm, Porque lo sabe hacer, pero luego el componente emocional, mira, componente emocional son cinco básicamente. ujú, Autorregulación, que ahí influye tema de estrés, tema de reactividad, tema de miedo, influye en todos los perfiles profesionales. La motivación, ¿qué equipo o qué profesional no necesita motivación? Cuando tú enseñas a la persona y conectas con la motivación de la persona, tú ya no tienes que estar constantemente motivándolo, porque ya ujú, la persona se motiva, claro. ¿vale? Y luego también el autoconocimiento. Ese es fundamental para los líderes y para los CEOs. Tú tienes que saber tus puntos débiles y Claro, para poder minimizarlos. trabajarlo, claro. Eso es. Entonces, empatía y habilidades sociales. Es que aquí hay mucho. Es mucho, mucho, sí, sí. Esto da para muchos libros, muchos programas, evidentemente. En un ratito y además, pero bueno, nos deja una visión clara de lo importante que es, no solo para el empleado, también para la empresa, por todo lo que afecta, ¿no? En cuanto a productividad y demás, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya a las personas que nos ven en este podcast pues ya tienen una idea clara de todo esto, ¿no? Y seguramente le darán la importancia que a lo mejor hasta ahora no le han dado y ya. Te lo digo porque recuerdo, yo vengo de la gran empresa y ahora me estoy acordando de tantas situaciones que se podían haber gestionado de otra manera y Claro, que seguro que hubiesen dado mejores resultados, pero bueno, claro. es así, es un camino, ¿no? Que hay que recorrer y bueno, poco a poco, pues Un aprendizaje. Yo aquí en la provincia de Málaga llevo 4 años y te puedo decir que viniendo que empezaba desde cero, eh, la demanda cada vez es mayor y cuando las empresas lo trabajan y ven la aplicabilidad, a lo mejor empresas que son grandes, ujú, pues por ejemplo, en una de las últimas que trabajé, que era un call center, un contact center, pues ya me dijo Rocío, a ver si hablamos para otros equipos que tengo en otras provincias. Es decir, que yo le diría a los CEOs que se den la oportunidad por lo menos de conocer la herramienta, que esto ujú. es una herramienta, no es una charla. La gestión emocional son herramientas que tú le das a tu equipo para que mejore sus competencias profesionales. Y ya está, no es hay mucho tabú o mucha resistencia, pero en la base es esa. Perfecto, perfecto. Pues Rocío, muchísimas gracias por haber venido. Estoy seguro que vamos a ayudar a muchos CEOs a replantearse muchas cosas. Y bueno, en la descripción del vídeo pondremos tus datos para que puedan contactar contigo si así lo desean. Y espero verte en una próxima ocasión, Seguro que sí que ha sido muy... porque este tema da para mucho, mucho, mucho. Se podrían hacer, además,
Sinceramente, Juan Carlos, creo que es algo muy necesario. Ujú. Y permíteme aquí que me ponga un poquito seria, ya para terminar, Sí, claro. porque el tema de la gestión emocional ha estado muy desvinculada de la empresa y también de lo que es la masculinidad y el hombre, que no sé si sabes que tiene 3 veces más causas de suicidio que en mujeres, ¿vale? No conocía ese dato, pero sí que es verdad que hay unas estadísticas ahí que no se están afrontando y por parte de tampoco del Estado y sé que es un problema importante y no se está abordando y desconozco el porqué, la verdad. Entonces, pues porque lo que es la gestión emocional ha estado muy desvinculada tanto de lo que es la empresa como lo que es la masculinidad, se ha visto como algo blando, como algo débil y es totalmente lo contrario, ¿vale? Yo siempre digo que Marco Aurelio, que es este personaje estoico, ¿vale? Él hacía tema de regulación emocional y hacía tema de meditación para fortalecer el carácter, ¿no? Entonces yo sí hacer ese llamamiento por lo menos a la apertura, a conocer, a 10 minutos de conversación, porque la soledad en los CEOs suele ser muy fuerte. ¿Y cómo podemos ayudar a los trabajadores? Un pequeño consejo final solo, a los trabajadores en las que todavía su empresa no tiene estos protocolos o no tiene estas prioridades para un poco paliar esas situaciones y qué pueden Mira, hacer ellos por su parte. yo he dado muchas formaciones donde han sido los trabajadores los que les ha pedido a la empresa, quiero hacer una formación de tema de relajación. Fíjate qué sencillo, no hay que ponerle más nombre. Quiero hacer, además eso lo entiende cualquier CEO, que su Ujú. equipo necesita aprender a desconectar, ¿vale? Entonces, pues a mí me ha llamado un responsable de recursos humanos o un CEO porque me ha dicho, mira, pues tal trabajador te conoce por LinkedIn o por tal cosa y eso se gestiona y es rápido, muchas veces a la empresa incluso es a coste cero porque ya tienen su crédito de formación, ¿vale? Claro, Entonces es algo que se puede gestionar bastante, con bastante eficacia y rápidamente, perfecto, ¿vale? muy bien. Pues lo dicho, Rocío, muchísimas gracias y bueno, y seguro que en el futuro haremos alguna otra cosita porque te digo, el tema es Muy bien, súper importante y además muy interesante. Muchísimas gracias. perfecto. A ti, Juan Carlos. Bien. Gracias.